¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como todos los martes a esta hora, nos da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Hidalgo Hoy, en este espacio para abordar temas de la agenda local, la agenda del Estado, por supuesto del país, y en algunos casos los temas internacionales, como es en esta ocasión, por las efemérides y por todo lo que está sucediendo en el planeta. Y como todos los martes, es un gusto acompañar en este espacio a mi queridísimo colega y amigo Enrique Lascano. Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel Bárcena? Me da gusto saludarte, a ti, a quien nos hace el favor de acompañarnos en este espacio que bien dices, es de reflexión sobre los temas importantes nacionales e internacionales. Hoy haremos una suerte como de mezcla de estos dos temas que finalmente en una situación de mundo globalizado, pues todas van teniendo un impacto, lo nacional va teniendo impactos ya internacionales desde hace tiempo, es digamos una de las consecuencias de vivir en un mundo globalizado, sobre todo cuando hablamos de los temas económicos, Miguel, que tienen ya una repercusión pues en todas las economías, prácticamente en todas las economías del mundo, sobre todo cuando los temas económicos le suceden o suceden en una economía muy fuerte. Sí, así es. Y bueno, pues finalmente estamos viviendo otro capítulo de, pues digamos, guerra arancelaria que no se acaba de concretar porque nuevamente Donald Trump de última hora da marcha atrás a los decretos, a estas órdenes ejecutivas, en donde habría de imponer aranceles hasta de un 25%, no a todos los productos, pero sí a algunos, tanto de Canadá como de México. Y lo que está sucediendo nuevamente, Enrique, nos deja entrever a un presidente que no es serio, que no es congruente, que no es consecuente, para bien o para mal, de lo que dice que va a hacer y que luego no hace. Pero como ya habíamos comentado en otras ocasiones, por ser el presidente de Estados Unidos, lo que él dice, aunque no lo haga, o aunque cambie de opinión por razones ya sea de presiones internas, todo lo que hace, todo lo que dice Trump crea problemas, Enrique. Que afecta a bolsas, afecta a la paridad del dólar, afecta a la inversión. Ahora, lo último que está sucediendo en el mundo a partir de ayer, cuando en una entrevista que le hacen, le preguntan si va a haber recesión, y él pues no dice que sí, pero tampoco dice que no, y entonces deja ahí como entreabierta la posibilidad de que haya una recesión, y los mercados, que son muy volátiles y que están muy nerviosos, pues inmediatamente reaccionan. Ayer todas las bolsas en Estados Unidos tuvieron pérdidas, el Standard Poor's, el Nasdaq, donde se cotizan todas las acciones tecnológicas, todos los indicadores, lo mismo en otros países. Y Trump está demostrando una vez más que es un personaje muy imprudente, que no tiene filtro y que desafortunadamente lo que dice es en función de estados de ánimo. A mí me parecería que es una persona con ciertos rasgos de bipolaridad, y que aunque no impuso aranceles ni a México ni a Canadá, fíjate qué interesante, lo cual habla de cuál es su objetivo final. Con la presidenta Sheinbaum dice tener una muy buena relación, la alaba, le dice que es una gran mujer, y además hay que decir que la estrategia de Sheinbaum ha funcionado en ese sentido de no imponer aranceles inmediatamente o no anunciar aranceles inmediatamente a la decisión de Trump, sino esperarse hasta el último momento precisamente para no generar una guerra comercial o generar reacciones más agresivas a nuestro país. Entonces, con Sheinbaum se lleva bien, con Trudeau, quien acaba o va a dejar de ser primer ministro dentro de muy poco, porque ya habrá quien lo sustituya y después contiendan las elecciones canadienses, con Trudeau se lleva muy mal, pero el resultado para Canadá y para México es el mismo: no imponer aranceles, lo cual, más allá de las simpatías o animadversiones, habla de que Trump tuvo que recular, ya sea por presiones internas, primero de las empresas automotrices y después de otras, porque, como se ha dicho hasta el cansancio, imponer aranceles a sus socios comerciales en el TLC, pues implica de entrada problemas y sobreprecios para los consumidores
estadounidenses, lo cual nos lleva a pensar que esta estrategia de Trump no tiene nada que ver con lo comercial, con lo económico, y simplemente es para seguir presionando, para conseguir cada vez más acciones, programas o beneficios en el combate contra el fentanilo y con la migración. No creo que es evidentemente claro que Trump utiliza la parte comercial con sus socios para obtener otro tipo de ventajas en estos temas que mencionamos. Pero esto, independientemente de que no entren los aranceles, Enrique, está creando mucha incertidumbre. Y el dinero de las inversiones que están ahí o que se han anunciado, pues no va a llegar mientras esta situación continúe y ya sea o que no se impongan aranceles definitivamente o que sí se impongan, pero entonces en cualquiera de estos dos escenarios, los inversionistas y los gobiernos en México y en Canadá, pues ya sabrían exactamente qué hacer, ¿no? A qué atenerse. Así es que es una situación muy compleja, muy volátil. Sí, la verdad es que es un panorama muy farragoso el que se está viviendo en la, digamos, en el terreno comercial y financiero, ¿no? Que son dos, pero que son, digamos, las poleas de transmisión de cualquier economía en el mundo, ¿no? Los temas financieros, ¿no? Que pues atraviesan de muchas maneras las fronteras de todo el mundo, ¿sí? Y van con repercusiones negativas. El ejemplo que pones de las bolsas, ¿no? El día de ayer, los índices de precios, las acciones, como van teniendo afectaciones con base en declaraciones del presidente. Es decir, ni siquiera es que haya salido a lo mejor el presidente de la Reserva a dar un informe sobre la economía de los Estados Unidos, sino una simple declaración, ¿sí?, del presidente de Estados Unidos genera ya resquemor, ¿sí?, en los mercados internacionales, el Nikkei, el Nasdaq, la Bolsa de Valores de Nueva York, en fin. Esa es la circunstancia de responsabilidad o de irresponsabilidad de quien dirige la economía más fuerte del mundo. Yéndonos, digamos, hacia el norte, pues hablar de esta circunstancia en la que está involucrado México, pero en términos informativos llega uno de la frontera norte de nuestro país, sur de Estados Unidos, a la frontera norte de ellos, sur de Canadá, donde hay un recambio en el Partido Liberal, ¿sí? Y pues el nuevo premier de Canadá, un hombre que fue gobernador del Banco de Canadá, del Banco de Inglaterra, un tecnócrata, ¿sí?, doctor, llega a dirigir dentro de pocos días, Miguel, este país con el que México tiene una alianza comercial con Estados Unidos. Puede ser que esto ayude, digamos, a temperar la relación dura que ahora se da entre Canadá y Estados Unidos, que llevó incluso al propio Justin Trudeau a decir que era una decisión estúpida en esos términos, la decisión arancelaria del presidente. Y esto, claro, es decir, lo dice sabiendo que iba de salida, ¿no? Porque conociendo a Trump, pues ya sabrá uno lo que se podía suceder en la siguiente vez que se vieran, ¿no? Eh, y entonces habrá que esperar lo que pase con Canadá. Habrá que esperar, digamos, nuevos tiempos, mejores fórmulas, a lo mejor pues de mayor entendimiento con el nuevo premier, ¿sí? Y dar el brinco al Atlántico, Miguel, ¿no? Y una Europa que se encuentra sí nerviosa por la economía, pero también en otro terreno, digamos, en lo político, una Europa que se unifica
de manera muy interesante después de aquel episodio de Zelensky en la Casa Blanca y encontramos una Europa preocupada por su seguridad, ¿sí? Y una Europa que anuncia que va a gastar 800.000 millones de euros en programas de defensa, Miguel, para no depender ya militarmente del cobijo de Estados Unidos. Así es Mira, que eso yo creo que es un acierto de los europeos porque también hay que, en algunas cosas Trump tiene razón. Por ejemplo, Europa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y con el Plan Marshall de reconstrucción y todo lo que vino después, con todo este nuevo orden mundial, Europa se volvió muy dependiente. absolutamente. Al principio se entiende porque pues era un continente que estaba completamente destrozado por la guerra, requería inversión y esa inversión pues, solo podía venir de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Japón igual estaba Todos, destruido todos. por la guerra y el único país, aunque su economía también había sufrido mucho, que fue la de Estados Unidos y que dicho sea de paso, eso ayudó a que la economía mexicana creciera mucho porque todo lo que producíamos se exportaba. Fue cuando empezó Sí. Bracero. el programa de braceros, porque Estados Unidos importaba trabajadores mexicanos del campo porque no tenían allá forma de hacerlo. Pero bueno, esto, pues estamos hablando ya de más de 80 años, o sea, se cumplen 80 años precisamente de que terminó la guerra. Y yo creo que esta situación, pues indirectamente lo que está ocasionando es que Europa vea hacia adentro, se fortalezca y haga, no hacer a un lado porque ellos quieran Estados Unidos, sino que, pues, como ya mencionabas, inviertan más en su propia seguridad. Ahora, lo que esto afecta, va a afectar más a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a seguir perdiendo mercados, así como los ha ido perdiendo en Centro y Sudamérica, ahora los va a perder en Europa, porque los europeos le van a dar la espalda a los productos estadounidenses para desarrollar aún más su mercado y su consumo interno, que es muy fuerte. Por ejemplo, uno va a Alemania, tú entras a un supermercado en Alemania y casi no encuentras productos estadounidenses. La mayoría son productos locales. Sí, Esto, sí. esto va a crecer en otros países y eso le va a quitar mercados a los estadounidenses. Yo no sé si Trump realmente se da cuenta de todas las consecuencias y los daños colaterales que él mismo le está trayendo a la economía y a los mercados y a los estadounidenses por estas políticas de comercio que Mire, buscan claro, y- de ser proteccionistas y de exacto. tener un mercado doméstico. Si te parece, vamos a una pausa y dentro de estas afectaciones hablemos un poco de qué manera están afectando y van a afectar los aranceles al estado de Hidalgo. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. Me gustaría nada más que pudiéramos cerrar el tema de Europa, Miguel, antes de regresar al tema de los aranceles, si te parece. Y pues esto que decíamos al final del pasado bloque, eh, no puede Europa estar siempre a merced de, pues, de un capricho o de un estado de ánimo de un presidente cuando se trata de la seguridad. Ya sabemos, ya lo vimos, que hay una visión un poco como paneslavista, ¿no? En Rusia. Un conflicto que está cumpliendo, ¿qué, Miguel? ¿3 años ya? Ya se cumplen 3 años, se cumplieron 3 años con un costo altísimo en pérdida de vidas humanas Casi 1 millón, ya están hablando de 1 millón. y pues se habla de 100,000 soldados ucranianos, más de 200,000 rusos, muchos jóvenes a los que mandaron y les dijeron que iban a hacer prácticas, nunca les dijeron que iban a ir a la guerra, eran jóvenes que no estaban capacitados, entrenados, que además tampoco llevaban ni el armamento, el equipamiento, ni la ropa, porque hay que recordar que esto se da en el invierno, que es muy crudo en esa zona del planeta. Muchas madres y padres no sabían en dónde estaban sus hijos hasta que se enteraron que estaban en el frente de batalla y luego murieron, fueron tomados prisioneros, en fin, una guerra como muchas estúpida, con un costo económico. Se habla de millones de personas desplazadas, no solo de Ucrania,
que en un principio tuvieron que buscar refugio en los países vecinos, en Polonia, en Moldavia, en Rumania, sino que se fueron de Rusia Y para no para no, hacerle. para no ser reclutados, ¿no? La famosa leva, Sí. cuando el ejército empezó a perder efectivos militares, entonces empezaron a buscar jóvenes para reclutarlos, muchos salieron de Rusia, y además, aunque Rusia ha resistido las presiones y el boicot económico que le puso Estados Unidos y Europa, porque por la gran extensión que tiene Rusia y ser un país que produce muchos de sus elementos que consume, sobre todo agrícolas, y tiene una industria manufacturera y además pues tiene otros mercados básicamente asiáticos, China que la ha apoyado. Entonces Rusia ha resistido estos boicots de Occidente. Pero los jóvenes rusos, yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a Rusia, conozco varios de los estados que conforman hoy esta federación, y cada vez que iba yo veía una Rusia más moderna, más desarrollada, hay que decirlo, más occidentalizada, muchos vehículos de lujo europeos, grandes bares, restaurantes, hoteles, que incluso estos viejos edificios del Politburó que rodeaban al Kremlin y que ahora son hoteles, o eran hoteles que eran operados por cadenas estadounidenses y europeas. Todo eso se perdió. Y los jóvenes rusos que tenían un empleo, que tenían un ingreso, que pagaban una renta, que compraban un vehículo a crédito, vehículos insisto, occidentales, pues todo eso lo fueron perdiendo, Enrique, porque se colapsó la economía. No se habla mucho de esto. Después Trump, quizá alguien le dijo, oiga, presidente, pues hizo muy mal, entonces después critica a Putin y dice que le va a poner aranceles. Es decir, la política de la chimoltrufia en plena Casa Blanca, poniendo a temblar a unos y a otros. Y ¿sabes qué es lo peor? Sin resolver problemas, Enrique, y generar cada vez más problemas. Eso es lo Sí, que está. porque lo que sucede ahí está, bueno, que el planteamiento para el apoyo a Ucrania es la firma de un convenio que ya estaba incluso redactado en la Casa Blanca y técnicamente lo iban a firmar ese día, que era el de permitir que Estados Unidos explotara minerales por 500 mil millones de dólares, ¿sí? Pero estas ideas que tiene el presidente Trump, que parece que no, lo de convertir a Gaza en un balneario y que todos fueran los habitantes que fueran muy contentos a Egipto, realmente parecen como de broma, ¿no? Y los europeos, que digamos son más serios para esas cosas, cuando menos los líderes, Macron, Scholz, todos los que están ahora en el El cargo, premier británico, eh, etcétera. eh, 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 estarán pensando, dicen, no, bueno, a ver, nosotros nos tenemos que proteger, porque si bien está el paraguas del Tratado del Atlántico Norte, y ya del otro lado, pues está el Pacto de Varsovia, como estaba en su momento, porque muchos o algunos, cuando menos, de los países que en su momento formaron parte del Pacto de Varsovia, ahora están en la OTAN, ¿no? Eh, digo, los países de Europa del Este, de todos modos tienen que, si se dan cuenta que primero fue la península de Crimea, luego fueron las repúblicas del Donbass, estas tres bueno, pues al rato van a decir, pues al rato es Kiev y al rato va a ser Georgia y luego Estonia, Letonia, Lituania y así, ¿no? Porque la idea, hay una visión ahí, pues claramente paneslavista, Miguel. Sí, fíjate cómo ahí por eso los extremos se juntan y Trump es mucho más parecido a Putin que lo que muchos podrían pensar, porque los dos son ya personas de edad que crecieron en otro orden La Guerra mundial Fría. internacional y uno, el estadounidense, quiere volver a aquellas épocas en que Estados Unidos, después de la Guerra Fría, era el todopoderoso, ¿no? La potencia supremacista que sobrevivió a la Guerra Fría. Y Putin quiere retomar aquellas grandes glorias de la Unión Soviética que colapsó precisamente por el sistema comunista, en donde, pues cuando se les acabó el dinero, como decía Octavio Paz, en la antigua Unión Soviética podías enviar un hombre al espacio o a la luna, pero
no podías ir a comprar nada en la tienda de la esquina porque no había gran cosa, ¿no? Y el colapso de la Unión Soviética, que tuvo que ver más por cuestiones económicas y financieras, cuando ya no pudieron mantener a 500,000 de soldados que estaban precisamente en los países de Europa del Este y tuvieron que abandonar Afganistán y tuvieron que salirse de Angola y del sur de África, etcétera, pues fue en la época de Gorbachev cuando ya la Unión Soviética había colapsado Y porque todo no tenían eso que dinero. se Y luego vivió en la vino, época de Leonid Brezhnev. o sea, hasta que aguantó el modelo Sí. soviético y hasta que ya no dio más, colapsó. Y entonces vinieron a cambiar Putin, que se formó en los La sótanos KGB. de la KGB y en el espionaje de esa época y demás, esta destrucción, este genocidio incluso que se ha dado en El algunas tema de los regiones. niños, Miguel, por el que está acusado por el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, Putin. Que es exactamente lo mismo que hizo Hitler. Recuerdas que cuando invade Polonia, todos estos niños rubios, de ojos claros, que fueron arrancados de sus padres o que habían muerto sus padres, son llevados a territorio alemán y se les cría como alemanes. Sí, Es exactamente lo mismo que hace Rusia con estos niños ucranianos que se llevó. sí, sí, sí. Y más allá de lo que unía a Ucrania y a Rusia, idioma, como idioma base, el ruso, lengua, perdón, religión, territorio, etcétera, pues finalmente cuando colapsa la Unión Soviética y desaparece y se crea esta Federación Rusa, pues muchos estados deciden ya no estar con los rusos, pues porque habían sido muy golpeados, muy marginados. Los primeros, tú lo dijiste, Letonia, Lituania, Estonia, prefieren ser independientes. Obviamente, Georgia, todas Georgia. estas entidades, Ucrania, etcétera. Y pues Putin sigue pensando que los puede volver a tener de alguna manera. Y en esta ecuación, Trump, que según él es un gran mediador y que lo único que hace es complicar las cosas, vamos a ver hasta dónde llega el conflicto y si finalmente Estados Unidos va a seguir financiando a Ucrania o les va a cobrar, porque lo que está haciendo, lo que quiere hacer Trump es cobrarles. Es como si después de muchos años Estados Unidos le quisiera cobrar a Europa el plan Marshall de reconstrucción, o como si le quisiera cobrar a Kuwait el que los haya apoyado durante la Contra invasión Hussein. de Hussein, Sí. ¿no? Pues, o sea, o a Japón, ¿no? O sea, lo que hace Trump no tiene ninguna lógica ni no tiene ningún antecedente histórico. Esto habla de un mercantilista que a toda costa quiere sacar algo, cuando lo que estaba en juego, Enrique, si tú dejas que, como mencionaba, si Putin se sigue expandiendo, pues al rato se va a ir sobre Polonia, sobre Moldavia, sobre Rumania, obviamente los rusos que lo apoyan, pues aunque no los invadan, son parte de lo mismo. Y eso fue lo que permitió a Europa en la época de Hitler, cuando le permiten, primero se anexa a Austria de manera, digamos, pacífica, porque pues, tenían muchas cosas en común. Después, Luego para Polonia, que, ya, pero la fuerza. antes de eso les entregan los suretes, la parte norte de lo que era Checoslovaquia, que para que esté contento, y luego se sigue contra Polonia, y luego, pese a que tenía un pacto de no agresión con Rusia, se va a atacar a los rusos. Entonces, lo que no se hizo en esa época, es lo que se está haciendo hoy, precisamente para evitar que se pueda repetir una situación de esa naturaleza. Y Trump, yo no sé si no lo entiende, porque al argumentar que quiere que Ucrania le pague con minerales, pues simplemente es cobrarles y, ay, si no me pagas, entonces ya no te doy ayuda y entonces sí permito que Putin se siga expandiendo con todas las consecuencias que ya ha traído para Europa, porque también, para concluir este bloque, Europa, sobre todo Alemania, se volvió muy dependiente del gas ruso y de los petrolíferos rusos. Y cuando viene el corte y viene el bloqueo, pues esto afecta a los europeos en cuanto a su capacidad de generación de energía por ser dependientes precisamente de estos energéticos rusos. Pues sin duda es un tema muy complejo. Si te parece, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de temas ya más cercanos a nuestro país e Hidalgo. Volvemos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en Hidalgo hoy y bueno, pues mire, eso
digamos que lo que hemos tratado de esbozar, pues de una manera económica, porque son temas muy amplios, muy complejos, y con muchos tecnicismos, sobre todo el tema eh, financiero, el tema comercial. El asunto es como comentábamos al principio de este espacio, es que todo lo que sucede hoy en el mundo tiene un impacto, a querer o no, ¿eh? Si usted recuerda las crisis económicas, por ejemplo, la de Argentina en su momento, ¿no? El efecto tango, o lo que sucedió en Grecia después de los Juegos Olímpicos, en fin, en China, todas estas circunstancias económicas que se viven en un país, pues le pegan a otros. Es increíble. Esto no se daba antes porque los mercados no estaban, digamos, tan conectados. México vivió mucho tiempo, particularmente por ahí de la década de los 70, ¿sí? Un proteccionismo pues muy marcado, ¿no? Muy férreo, lo que generaba, Miguel, pues economías más lentas, porque no había una competencia, no, no había, digamos, mucho de dónde agarrar. Yo lo que, digamos, una de las imágenes muy claras de lo que es tener una economía como hoy la tiene México, muy abierta a muchas cosas, es, por ejemplo, el mercado automotriz, Miguel. Yo me acuerdo en Sí, las épocas que uno era chavo, pues había cuatro marcas, ¿no? Y tú te conocías todos los vehículos. Hoy es impresionante la cantidad de oferta que hay en el mercado automotriz, por ejemplo, en México, ¿no? sí, y eso se le debe precisamente al TEMEC, al TLC, hoy TEMEC. Eh, Sí. Hay que recordar que cuando se va gestando este acuerdo comercial, eran presidentes de Estados Unidos George Bush padre, Carlos Salinas de Gortari, y el Mulroney, Canadá, Brian Mulroney, Mulroney. ¿no? Y cuando Bush le propone a Salinas un acuerdo comercial, Salinas no estaba muy de acuerdo porque no veía en un principio cuáles eran las ventajas. Cuando Bush lo convence, pues entonces él utiliza su capital político para que en México se trabaje. Y tú recordarás que había muchas reticencias porque decían que eso iba a afectar al campo mexicano, que iba a afectar la productividad y no sé qué tanto, cuando en realidad ha sucedido todo lo contrario, porque gracias a la cercanía de Estados Unidos con México, a la vecindad de ambos países, a la mano de obra calificada de México, que es más barata que los países altamente desarrollados, ya sean europeos o Estados Unidos, pues a México le dio una gran competitividad. Y entonces, aunque al principio sí hubo una serie de afectaciones, porque hubo restricciones al campo, etcétera, poco a poco México empezó a aprovechar los beneficios del TEMEC hasta convertirnos en el principal socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China y a Canadá. Hay que recordar que en Europa, cuando iba a entrar el Tratado de la Unión, igual hay que señalar que este tiene sus antecedentes en un tratado de carbón y Bueno, y luego el de después, Maastricht, y primero el luego carbón y el acero, luego el exactamente, que Tratado de es Maastricht. con el que nace la Unión Europea y Sí. que muchos no querían porque pues tenían que sacrificar su producción agrícola, el hato ganadero, los países que eran netamente lecheros, en fin. Pero poco a poco se fueron integrando las cadenas productivas, las cadenas de valor, etcétera. Y Europa empezó a despegar muchísimo. Hay que señalar también que los bloques comerciales continentales surgen para competir y protegerse de otros. Asia, los famosos tigres asiáticos habían crecido mucho porque precisamente gracias a los programas de reconstrucción e inversión de Estados Unidos en China, en Japón, en Singapur, en Tailandia, en Filipinas, etcétera, estos países con una mano de obra casi regalada, sin invertir en sistemas anticontaminantes, pues podían producir
lo mismo que en Estados Unidos, pero a una décima parte de su valor. Entonces empiezan a crecer, ahorran, compran las fábricas y los tigres asiáticos se vuelven una potencia. Entonces Europa, para protegerse y para competir, se integra en la Unión Europea. Y después hacen lo mismo Canadá, México y Estados Unidos. Y hoy, en el fondo, lo que yo pienso que quiere hacer Donald Trump es dinamitar el Tratado de Libre Comercio para volver a una política proteccionista que ya no aplica. Estados Unidos le compra a muchísimos países, México solo le vende el 15%, pero Estados Unidos le compra a muchos más países. En cambio, nosotros le vendemos el 80-85% a Estados Unidos. De ahí la asimetría de las economías. Por eso es que al final del día, aunque al principio los aranceles le hagan daño a Estados Unidos, al final del día le hacen más daño a México por esa asimetría que hay en las economías. Pero tú lo mencionabas, el tema automotriz, gracias a ello llegaron las empresas gringas, luego las europeas, las asiáticas, a producir sus vehículos aquí, porque de esta manera, sin arancel, pueden ir a Estados Unidos, obviamente hay reglas de origen, etcétera. Y eso hizo que a México le beneficiara tanto por su capacidad de exportación, pero también para incrementar el mercado interno. Ahora tú vas a cualquier concesionaria de estos europeos, asiáticos o estadounidenses y te encuentras una cantidad enorme de vehículos y de cada marca hay variantes, ¿no? 2 puertas, 4 puertas, No, deportivo, es impresionante. lujo, Fíjate, etcétera. pero Y eso pareciera que muchos no lo ven. Oye, y lo que es más, lo que a mí me llama mucho la atención y que me da risa es que hoy, precisamente, lo que se está defendiendo, y qué bueno, es la permanencia del libre comercio con Canadá y Estados Unidos, lo que en su momento fue criticado por la izquierda en la época de Salinas de Gortari. Y hoy que la izquierda que está en el poder es a la que le toca defender, no por una cuestión ideológica, sino simplemente por una cuestión de mercado, de libre mercado y de reglas de mercado, ¿no? Así de simple. sí, bueno, ahí, sí, digamos, no puede uno negar, ¿no? Las ventajas que ha traído el Tratado de Libre Comercio. Eh, Sin embargo, me parece, Miguel, también que es momento de que México pueda voltear hacia otros mercados, ¿no? Es decir, no solamente, claro, el mercado de los Estados Unidos es particularmente atractivo para México porque tenemos 3.200 kilómetros de frontera común con ellos. Entonces es un mercado muy atractivo porque te evita, es decir, no es lo mismo el mismo gasto venderle a Estados Unidos que venderle a China. Ahora, China es solo un país que compra, perdón, que vende. Se Es vende, un país que exporta, compra, sí. ¿no? Bueno, eh, y pues después de 8 años de estar negociando el tratado con la Unión Europea, me parece que es momento de que empiece a aplicar y a dar frutos ya y voltear también, como decías tú, hacia el mercado asiático. Hay una carta que está circulando en redes eh, en la que se habla, uno no sabe luego si es realidad o no, está muy bien escrita, una carta que técnicamente le habría enviado el presidente James Carter a Trump antes de morir, diciéndole eh, por qué China había crecido lo que había crecido y Estados Unidos había decrecido. Decía la carta, Estados Unidos ha vivido en guerra permanentemente, prácticamente desde que se fundó. Siempre en guerra. Es un país pues de guerreros, la verdad es un país de guerreros, ¿no? Donde siempre están involucrados en conflictos militares. En cambio, China no ha vivido ninguna guerra, Miguel, y eso, fíjate, es muy interesante, digamos, una visión historiográfica del asunto, es cierta, ¿no? Salvo aquella guerra contra Japón, en la que Japón era mucho más poderoso militarmente que China, ¿no? Pero no ha vivido Sí, guerras. Y cuando, entonces decía, mientras nosotros estamos perdiendo dinero en guerras
Ellos crearon puentes, crearon edificios, crearon este, esta infraestructura que es hoy impresionante, porque va uno a algunas de las ciudades chinas y parece que estás en una ciudad del siglo XXII, ¿no? Los edificios, las Sí, grandes pues rascacielos. simplemente ve cómo está Shanghai, ¿no? Ahí No, no, en la ciudad impresionante. costera, Con una en el clase Pacífico media, Asiático. Miguel, con una clase media de 300 millones de personas, que es pues más del doble de la población de México. Es decir, ellos han utilizado, pues digamos, inteligentemente su dinero. Claro, tiene una mano de obra extraordinaria porque son 1.200 o 1.300 millones de personas. Pero fíjate qué interesante, si es real, qué interesante análisis de quien haya hecho esto. Si fue Carter, pero si no, en realidad tienen mucha razón este asunto. Sí, por supuesto. Yo dudo que lo haya escrito Carter, pues por su condición, pero quien lo haya escrito tiene razón. Y precisamente lo que le duele a Estados Unidos es cómo han ido perdiendo mercados. Si uno ve antes el mapa de la influencia comercial de Estados Unidos, pues tenía una gran presencia en Europa, en Asia, en África y en América. Hoy la presencia en Asia es de China, la presencia en África es de China. En muchos mercados sudamericanos, sobre todo los países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, que son anti-yanquis y que han sido gobernados por dictadores de supuesta izquierda o presuntamente comunistas, pues obviamente han volteado hacia los mercados chinos, que también le han comido el mandado a lo que fue la URSS y después a Rusia, porque Rusia también fue perdiendo influencia y esos mercados. Y lo que quisiera Trump es recuperar, cuando habla de esta grandeza de Make America Great Again, se refiere en buena medida a la influencia que tuvo, sobre todo en América, pero yo creo que la estrategia de Trump no es la correcta. Va a perder más de lo que gane, no solo los mercados que ya está perdiendo en Asia y los que ha perdido, perdón, en Asia, en Europa y ahora en América, sino que también se está generando, Enrique, no diría una corriente, pero una animadversión hacia los estadounidenses por Trump, ¿no? Y muchos europeos y en otros continentes están dejando o van a dejar de viajar a Estados Unidos, van a irse a otros sitios o van a dejar de comprar productos estadounidenses, empezando por carros. Es decir, todo esto que está haciendo Trump, en lugar de beneficiarlos, los va a afectar. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro último bloque del día de hoy. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con usted en esta parte final para, digamos, los comentarios finales. Hay un reto muy importante en, pues en los años por venir. Me parece que el mundo entrará pues en lo que hoy se conoce como en un nuevo orden mundial, Miguel. Eh, a querer o no, me parece que las fuerzas financieras, económicas, incluso militares, empujan hacia un nuevo orden o un desorden, vaya usted a saber, ¿no? Ya lo veremos, pero que va a haber un cambio de paradigmas, estoy absolutamente seguro de ello. Porque, pues mire, a querer o no, los mercados responden a circunstancias, sí, de pronto a intenciones, incluso pues intenciones que no llegan a realizarse, pero decía al principio Miguel que los mercados financieros son muy volátiles y responden, son muy cautos, ¿no? Entonces van respondiendo a estas circunstancias que tienen, por supuesto, un impacto, ¿no? Eh, por ejemplo, en términos de inversión extranjera, pues mire, los mercados ahí son eh,
extraordinariamente cautos, Miguel. Nadie lleva su dinero a donde tenga la mínima posibilidad de perder o de no recuperar, de Miguel. perderlo. Claro, y además, otra máxima, lo llevan a donde les dé mayor ganancia, donde tenga Rendimiento, claro. donde les reditúe más. Si las cosas en México están indefinidas por el tema de lo que va a pasar con la reforma judicial y su aplicación, la selección de impartidores de justicia, más el tema de los aranceles, más esta presión constante de Trump, pues aunque México siga siendo un país muy atractivo pues por el tamaño de su economía, por el número de habitantes, o sea, es un mercado atractivo, un mercado que genera apetitos, pues desafortunadamente esas inversiones están detenidas. Hay reinversiones en modelos de negocio que están siendo muy exitosos y obviamente pues van a seguir invirtiendo en ellos, pero otros que pudieran ser nuevos, pues no llegan y no van a llegar hasta que esto no se resuelva, hasta que no haya una certidumbre en tanto comercial como jurídica. Y por eso te decía que en el fondo a mí me parece que lo que Trump busca es dinamitar el TEMEC. Quiere que se adelante su revisión y negociación. Cuando este tratado que está vigente se renegoció durante su administración, su primera administración, y siempre presumió de ser el mejor acuerdo del mundo, ¿no? Cuando antes decía que era el peor, porque no lo había negociado, pero ya sabemos que es un personaje muy cambiante. Yo creo que no en el largo, no en el mediano, yo creo que ya en el corto plazo, y lo vamos a ver muy pronto, los efectos negativos de Trump le van a empezar a causar muchos problemas a Estados Unidos como país, como gobierno y a los estadounidenses. Pero como mencionabas, como todo está globalizado, y sobre todo la relación México-Estados Unidos, en el caso concreto de Hidalgo, lo que exporta a Estados Unidos básicamente son productos agrícolas, también tiene algo que ver con industria automotriz y esto afectaría la exportación de estos productos si se imponen los aranceles. Por eso es muy importante que ya se habla en Hidalgo de dos cosas. Uno, promover el consumo local, el consumo nacional, es decir, si hay varios productos de los que yo puedo seleccionar y uno de ellos es mexicano y tiene la calidad y precio, pues entonces compremos esos productos, ¿no? Aquí habría que hacer un llamado a pues a las autoridades, porque por ejemplo el caso del vino mexicano, tenemos muy buen vino mexicano en Coahuila, en Querétaro, obviamente en Baja California, pero tiene demasiados impuestos. Y cuando tú quieres comprar y decidir entre un vino mexicano, un chileno, un argentino, un español, te vas por los otros porque por alguna razón, por convenios comerciales, resultan más baratos, no necesariamente mejores que los vinos mexicanos. Entonces desplazamos el vino nacional. Habría que ser muy cuidadosos aquí en el tema de impuestos locales, precisamente para propiciar el incremento en las compras de productos nacionales. Ese es el consumo local. La otra que se está pensando en Hidalgo y en muchos otros estados y en el país es lo que tú ya mencionabas, diversificar tu abanico de países a los que les exportas. Por la vecindad y la cercanía con Estados Unidos y por el TEMEC, pues, lo obvio es, es venderle a tus vecinos, ¿no? Pero si tus vecinos no te quieren comprar o te ponen piedritas, pues entonces tienes que buscar otros que a lo mejor no están tan cerca y es ahí donde viene lo difícil, porque cuando tienes que exportar el producto a mayor distancia, el costo del flete, el costo de oportunidad se incrementa y además también el tiempo de entrega es mayor y tiene que haber una logística y una cadena de entrega que se complica. México, si supongamos en el peor de los casos se, se suspende el TLC o nos ponen aranceles que ya no hagan viable importar productos mexicanos a Estados Unidos, para compensar lo que le vendemos a Estados Unidos, tendríamos que vendérselo a 40 países, con todo lo que implica tramitología, logística, traslado, etcétera, cadenas de producción, en fin. Por eso es que estamos tan preocupados y por eso hay que buscar diversificar mercados.
insisto, no es fácil. Mira, México es uno de los países más atractivos turísticamente hablando, por su cultura, por su gastronomía, por su arquitectura, por su clima, por sus playas. Pero cuando se dice que México puede, alguna vez hemos estado en el top 10, porque con el COVID los otros países cerraron sus fronteras, México no, los otros hacían pruebas de COVID, nosotros no. Entonces en esta época México creció mucho, pero cuando la situación volvió a la normalidad, volvimos a ser desplazados por los países europeos, por Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un gran mercado interno. Entonces, más allá del mercado extranjero de turistas que llegan a Estados Unidos de otros países, tiene un mercado interno que además tiene un poder adquisitivo y que viaja mucho. Y en Europa, hay que decirlo, Estados Unidos es un país con dimensiones continentales y Europa es un continente con muchos países, que está perfectamente comunicado por tierra, ya sea a través del tren, los vehículos, autobuses, coches, por avión, por donde tú quieras. Entonces a eso le permite a Europa tener un número muy importante de turistas que viajan constantemente dentro de Europa, más todos los que llegan de Estados Unidos, México, Asia, donde tú quieras. En cambio, México, salvo Estados Unidos y Canadá, hacia el sur, hacia Centro y Sudamérica, el mercado turístico es mucho menor porque no tienen el poder adquisitivo y por las distancias. Si tú vives en Suiza, pues en unas cuantas horas estás en Alemania, en Italia, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en donde tú quieras, ¿no? Todo eso genera ingresos, genera divisas. En el caso de México no es tan fácil porque la mayoría llegan por avión y eso tiene un costo mayor. Entonces, lo que quiero decir es que sí suena bonito decir vamos a diversificar mercados, vamos a abrirnos a otros países, que eso lo vienen intentando desde que yo me acuerde, desde la época de Salinas de Gortari. A mí me tocó, cuando cubría presidencia, viajar a varios países en los que se firmaron tratados de libre comercio, por ejemplo, con Chile, ¿no? Obviamente con países centroamericanos y demás, pero como los mercados, es decir, la población de esos países es menor, es pequeña y no tienen un gran poder adquisitivo comparado con el que sí tiene Estados Unidos y Canadá, pues no ha sido tan fácil diversificar esos mercados e incrementar las exportaciones de México hacia otros países, incluyendo Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también tienen un mercado común muy vigoroso, muy sólido. Yo creo que todo esto, finalmente, Enrique, dicen que en cada crisis hay una ventana de oportunidad y yo creo que es un muy buen momento para estados como Hidalgo, todos los que se dedican a las autopartes, a la industria automotriz, como es el Estado de México, como es Querétaro, como es Guanajuato, los estados del norte, de replantearse muchas cosas, así como lo está haciendo Europa, para diversificar mercados y que en caso de que finalmente se impongan aranceles a ciertos productos, pues México ahí sí, ahora sí tengamos el plan B y el plan C para poder salir adelante. Bueno, pues habrá que esperar poco, supongo, para ver por dónde tendrá uno que caminar en esta circunstancia. Me parece que estos asuntos habrán de tener una resolución en lo, pues en el futuro inmediato. No creo que estos temas se vayan posponiendo por mes por mes. Yo creo que habrá que llegar a un acuerdo pronto entre pues, las autoridades de Canadá, que estrenará gobierno de Estados Unidos y de México. Me parece que ha habido un buen manejo, efectivamente hay que decirlo, de parte del gobierno mexicano, con tranquilidad, con cabeza fría. Sí, me parece que ha sido exitosa esta forma de enfrentar esta circunstancia. Habrá que esperar poco, repito, para ver en qué culmina. Y bueno, pues toca seguir trabajando, seguir buscando pues que el país se inserte de manera pues más firme. Ya está
dentro de las 15 economías más importantes del mundo, pero con, como bien mencionabas, con estas fortalezas como el turismo, donde pues como una polea de transmisión, una palanca de desarrollo, podría permitirnos brincar otros lugares dentro de esta lista de las economías más fuertes y potenciar a México a destinos más interesantes, con mejores posibilidades, con mejores niveles económicos hacia el interior del país. Así es que bueno, pues nosotros en este espacio, por supuesto, seguiremos revisando lo que sucede en torno a este y a otros asuntos y agradecer que nos hayan acompañado en esta emisión, digamos, medio, con una visión medio global, pues de lo que está sucediendo en este momento en el mundo, Miguel. Y así es, Enrique, porque igual otra cosa de la que no hablamos y lo abordaremos después es que si se contrae el consumo en Estados Unidos por el alto precio de los productos mexicanos, eso también va a afectar allá, va a generar desempleo y mucho de ese desempleo es para los mexicanos que envían remesas. Entonces, en la medida en que se pierdan empleos o se pierdan ingresos, ahí viene otra afectación para nuestro país, que sería la menor recepción de remesas por parte de los mexicanos que viven allá. Pero ya de esto hablaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, como siempre, a todo el equipo de producción de Hidalgo Gracias, Hoy, Omar. a Omar, a todo su equipo. Gracias y por supuesto, gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.